Esta es una señal de que comenzó la intervención del sistema de salud en Colombia. No pasa la reforma a la salud. En algunos casos ni siquiera se discute. El gobierno tiene serias reservas sobre la conducta del manejo de los dineros de algunas EPS. El último caso, el más reciente, denuncias gravísimas que se han hecho contra Cosalud. Pero igual, se han expresado preocupaciones sobre el sistema en general. Y el famoso chu, ese efecto dominó del que habló el presidente, pues aquí confirmaría que llegó a su fin. Estamos malinterpretando el origen de la decisión de ese 5% de la UPC. Nos atiende Luis Alberto Martínez, quien es el viceministro. El señor ministro pidió una licencia no remunerada y muy gentilmente el doctor Martínez está con nosotros. Doctor Martínez, buenos días y feliz año. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes, a la mesa de trabajo, un feliz año para todos. Viceministro, vamos a apartarnos del tema político y vamos al tema eminentemente técnico. ¿Cuál es la razón fácil de entender para que no sea el 16 y pico, sino sea el 5 y pico % de la famosa UPC? ¿Por qué? Sí, primero como un contexto rápido del tema. La UPC realmente se fija para este año en el régimen contributivo en 1.521.489, ¿cierto? Un poco más de lo que dijo, creo que fue Juan Diego Elvira. Eso pues una claridad. Lo otro es que cómo se calcula estos recursos. Esto se calcula con base en la información que envían al ministerio las diferentes EPS. Información que para el cálculo del año 2025 se calcula con la información cerrada del 2023. ¿Cierto? Entonces, las EPS, mediante unas plataformas, informan cuál fue su gasto, digamos, en el 2023, que es producto de la prestación de servicios de salud a los diferentes afiliados. Y entonces, con esa información, el ministerio la evalúa, la revisa, la pasa por unas calidades y se le envía los reparos a las EPS para que las EPS, de alguna manera soporten esa información que para el ministerio le parece que no es. Entonces se pasa por unas mallas de calidad, se llama técnicamente el tema. Voy a tratar de hacer como lo más, coquito, para que se pueda entender. Entonces estas mallas de calidad tienen que ver, por ejemplo, con los tratamientos. Un tratamiento debe ser acorde con el diagnóstico. Entonces, si yo tengo una infección respiratoria, la gripa, pues el tratamiento no puede ser una apendicectomía, por ejemplo. Esto es un ejemplo muy básico. Igual también se revisa los tratamientos que superan los 100 millones de pesos. Entonces ahí aparecen una cifra muy importante que se le dice a la EPS, venga, justifíqueme estos tratamientos de cada paciente por 100 millones de pesos. Muchos los justifican, otros no los justifican. Entonces, obviamente no se puede pasar por esta malla de validación. Otros tratamientos que solamente se le tienen que hacer a las mujeres. Por ejemplo, una histerectomía es un tratamiento para una mujer, no se le puede hacer a un hombre. Entonces, si hay esta serie de consistencia, se le dice a la EPS, venga, mire esa inconsistencia que hay acá. Entonces, con base en eso es que el ministerio pues depura esa base de datos inicial y le da la oportunidad a las EPS para que respondan. Ese es un primer estudio que se tuvo en cuenta para la definición de esta UPC. Hubo otro segundo estudio. Ustedes recordarán por allá en abril del año pasado, pues ya que hablan del 2024, en el año pasado, donde el presidente de la República invita a las EPS y a sus agremiaciones a que organicemos una mesa técnica para revisar el proyecto de ley, ¿cierto? Revisar el proyecto de ley, y de ahí de esa mesa técnica, pues las EPS también requirieron, venga, no solamente hablemos del proyecto de ley, sino que también hablemos de los recursos que están siendo insuficientes para el que daban ellos. Entonces, listo, se organizó de que posterior a que se revisara el proyecto de ley, se abriera una mesa financiera que empezó a funcionar el 2 de mayo del año anterior en una sesión que se hizo en el Ministerio de Hacienda, con la participación de un delegado de Presidencia de la República,
con las agremiaciones de las EPS, Gestar Salud, ASEMI y algunas EPS que invitaron, con el Ministerio de Salud, con la ADRES. Y de ahí se hizo una ruta para poder recoger la información contable y financiera desde el 2019 al 2023. Entonces, durante esos 5 años, al principio las EPS pues nos escribieron, venga, no les vamos a mandar esa información, está muy difícil mandar esa información. Bueno, al final decidieron sí enviarla, y con base en esa información pues se hizo un estudio que se le entregó a Presidencia. Se terminó en noviembre de este año, del año pasado, del 2024, se le entregó a Presidencia, también se le entregó a los representantes de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, que es una instancia de 5 ministerios, donde está el Ministerio de Hacienda, donde está el Ministerio de Salud, donde está el Departamento Nacional de Planeación, donde está el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, y también hay un delegado de Presidencia. Se le entregó ese documento para que también se tuviera en cuenta para eso. ¿Por qué es tan importante este documento? Porque hay digamos, unas evidencias de que en el 2023, pues, y en el resto pues de estos años que se miraron, pues hay un manejo, si se quiere, de alguna manera discrecional de un componente importante que son las reservas técnicas, que es una parte importante del costo, ¿cierto? Entonces, y mucho más, digamos, indicios de situaciones que no son, digamos, consistentes. Eso. También se tuvo en cuenta otro ejercicio de contrastación, y es que esta información que mandan las EPS, pues también hay otras fuentes de información que más o menos dicen lo mismo. Entonces se hizo un ejercicio de contrastación porque se evidencia que para el 2023 la información que mandan las EPS es una información que tiene unos saltos abruptos, unos saltos que no son coherentes ni con el perfil epidemiológico del país, ni con la oferta de servicios que se tienen. Entonces, esto se le cuestiona a las EPS y se les dice, sí, por favor, revisen el tema. Entonces, con base en toda esta información, pues la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, que les acabo de comentar, le recomienda al Ministerio, venga, ante tanta incertidumbre con esta información, se recomienda incrementar en el IPC. Y esa es, digamos, como la razón técnica de por qué sale este incremento. Viceministro, le voy a poner un ejemplo un poquito exótico. Voy a pedirle a mi compañera Natasha en Londres que me responda a una pregunta muy sencilla. Natasha, ¿el servicio de salud pública en el Reino Unido, usted lo calificaría de malo, regular o bueno? Natasha, ¿me escucha? Natasha. Bueno, Murphy, la razón por la cual estoy haciéndole esta pregunta a Londres es la siguiente, señor viceministro. El presupuesto del sistema de salud inglés, que se supone que es un ejemplo mundial, es de 22.000 millones de libras esterlinas. O sea, 100 billones de pesos colombianos. O sea, bastante parecido al de Colombia. Entonces, ayúdeme usted a entender. En Colombia, ¿se están robando la plata? ¿La están malgastando? ¿La están desviando? ¿O la están invirtiendo mal? Sí. Julio, mire, el sistema de salud es el sistema del colombiano es un sistema de salud muy ineficiente. De hecho, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio con el caso colombiano, estudio que hace parte de la exposición de motivos del proyecto de ley. Y ahí el BID, no somos nosotros, el BID dice, venga, este sistema de salud pues está malgastando los recursos. Por ejemplo, en medicamentos se están invirtiendo entre el 20 al 25% de todos los recursos del sistema, de toda esa bolsa que ya casi llega a los 100 billones de pesos. Y hay un margen de intermediación que va desde el 20 al 50%, es decir, de utilidades que se quedan en la cadena. Igual pasa con los servicios de urgencia, o sea, no es normal que en los servicios de urgencia de la alta especialidad se corrijan cosas básicas, ¿cierto? Infecciones respiratorias, diarreas, pues infección diarreica aguda, etcétera. No, eso se trata en un nivel básico. Pero nuestro sistema ha llevado a que sean las transacciones, la compraventa de servicios, la que defina dónde se aplican los recursos.
Y entonces, obviamente, como tenemos un sistema que no es ordenado, que no atiende a la población cerca a su lugar de residencia, que no hace promoción de la salud y prevención de la enfermedad, entonces se generan este tipo de ineficiencias que ya, como le digo, el BID las ha venido diciendo. Entonces, el sistema de salud inglés es un sistema muy distinto al nuestro, ¿cierto? Allí hay un médico de familia que se apoya en otros profesionales, que tiene unas familias y unas personas a cargo y responde por la salud de esta población, se comunica permanentemente con ellos y cuando requieren una atención más especializada, pues se va hacia un hospital, ¿cierto? Y tiene unas redes de atención mucho más cercanas a donde transcurre la vida. Eso no pasa en Colombia. En Colombia, pues tenemos un sistema de salud que fragmenta los servicios, tenemos un sistema que nos discrimina según la capacidad de pago y según la EPS, ¿cierto? O sea, yo tengo una EPS que es mejorcita que el resto, entonces a mí sí me atienden mejor que a otro de una EPS que está intervenida porque no ha venido haciendo bien su función. Eso obviamente dista mucho de lo que es un derecho humano fundamental. Los derechos fundamentales son derechos universales, que hay que garantizárselo a todos los residentes del país, ¿cierto? El sistema nuestro nos discrimina. Entonces la población que vive en áreas rurales, en las mismas poblaciones de áreas urbanas, por ejemplo de Bogotá, en el sur de Bogotá, ahí se adolece de una prestación eficaz de segundo y tercer nivel de atención. La población del sur de Bogotá tiene que desplazar al norte. Entonces todo este montón de barreras de acceso, pues obviamente dificultan que la población se cure, digamos, de manera oportuna y entonces degeneran mayores costos. Entonces, el sistema de salud nuestro es no solamente ineficiente, sino que también no cuida a la población de manera temprana, deja que se enferma, tenemos un sistema curativo que lo hace mucho más costoso y para acabar de usar tenemos un sistema proclive a la corrupción, ¿cierto? Todos los escándalos y evidencias de corrupción pues no son de gratis. Sí. Señor viceministro, usted nos habló de ese estudio técnico con el que se hizo este cálculo del incremento del 5.3%, pero sin embargo hay organizaciones de pacientes que insisten en que hay inconsistencias. Es que, por ejemplo, lo que mencionan es que no se tuvo en cuenta los datos de la EPS con más afiliados en el país, con 11.4 millones de afiliados, que es la nueva EPS para hacer este cálculo. Entonces, ¿cómo hacer un cálculo correcto en este incremento de la UPC cuando pues existe este vacío? Sí, eso hace parte de las inconsistencias. ¿Por qué no se tuvo en cuenta la información de la nueva EPS? Pues imagínense que en este momento hoy estamos a 2 de enero del 2025. No hay un cierre financiero certificado por el revisor fiscal ni por el representante legal de la nueva EPS. ¿Cierto? Eso fue una de las causas también que llevó a que se interviniera esta EPS. Recuerden que estamos hablando de cifras del 2023. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo si la misma revisoría fiscal no hay un dictamen, no hay un informe sobre los estados financieros, pues no tiene consistencia que el ministerio retome esta información? Y la nueva EPS en especial es una de las que más información, digamos, cuestionable pues presenta, ¿cierto? Porque hay unos crecimientos abruptos en ese año. Y recuerden, pues, lo que ya dijo en su momento, pues, los interventores que han estado ahí en la nueva EPS, en especial el anterior, el primer interventor de la nueva EPS, como dice, encontré por aquí 5 billones de facturas, entonces voy a mirar cómo las audito. Sabemos que sí, claro, hay un auditaje a las cuentas de la nueva EPS, entonces, o sea, sería irresponsable de parte del gobierno tomar una información que ni siquiera el mismo representante legal de entonces, antes de la intervención, pues se atrevió a certificar. Pero, viceministro, es que acá, siendo sinceros, hay mucha gente, yo en lo personal me pierdo, que IPS, que EPS, que una cosa, que nos perdemos en las siglas, por lo menos lo digo yo, en plano personal. Y yo pienso en la gente y que está enferma, y que está en medio de tratamientos, y que en este momento tiene una enorme incertidumbre sobre sus tratamientos comenzando el año. Porque acá, en medio de esta pelea política que está de fondo, está el sufrimiento de mucha gente que no sabe qué va a pasar con ellos. Y no sé si este mensaje de que le van a disminuir el dinero que se estaba esperando, que es mucho menor al que se estaba presupuestado para entregarse, va a afectar a esas personas, porque entonces le van a revisar a cada persona que ya está en tratamiento sus tratamientos. Eso, que créame que hay mucha gente con una enorme incertidumbre en este momento que se pierde en las siglas y en el debate político.
Sí, no, pero este no es un debate político ahí, Félix, con todo respeto, pues le manifiesto. Aquí, primero, no se van a rebajar los recursos, se están incrementando en el índice de precio del consumidor para mantener el valor del dinero en el tiempo, ¿cierto? Y obviamente habrá que seguir revisando y por eso se compulsaron copias de esta información a los organismos de control. Y habrá que seguir haciendo las mesas técnicas que se proponen para seguir, digamos, detallando realmente qué está pasando con los recursos, porque estos son recursos públicos de destinación específica, ¿cierto? Donde el presupuesto de la nación, a pesar de los recortes que han habido en otros sectores, para salud no ha habido un solo recorte, por el contrario, viene creciendo de manera importante el presupuesto destinado para la salud de los colombianos. Entonces, sí, no es aquí ni generar incertidumbre, no, aquí hay unos hechos ciertos, lo que hay es que tener un control eficaz de estos recursos, porque pues desde el servicio público no podemos, digamos, ni facilitar de que haya un desvío, una destinación que no sea la correcta, ¿cierto? Ahora se planteaba de cuáles son las fuentes, porque aquí es muy importante de dónde provienen los recursos, ¿cierto? Estos recursos, ¿de dónde provienen? Pues hay hoy la principal fuente de financiación del sistema de salud colombiano es el presupuesto general de la nación. Ya no son las cotizaciones. Hace rato que los que obtenemos un trabajo, un contrato, no somos capaces con la cotización que hacemos de sufragar nuestros propios gastos. Tiene que hacer un cierre financiero el presupuesto general de la nación. Luego, en la segunda fuente son las cotizaciones y la tercera fuente son los recursos de los territorios, lo que llama el Sistema General de Participaciones. Y luego son otras fuentes menores del FONSAT, de Coljuegos, etcétera. Estos son, al final del día, recursos públicos de destinación específica, donde responsablemente hay que proteger estos recursos y hay que garantizar que los recursos realmente lleguen a satisfacer las necesidades de salud de la población, no que se desvíen, como todo lo que ustedes hablaban antes de darme la palabra. Sí, viceministro, es claro que entonces se toma como cifra o como punto de partida para determinar este incremento en la UPC, la evolución del IPC, que es el índice de precios al consumidor. Sin embargo, estoy viendo que también hay un indicador del DANE, que es el de el IPC Salud, que es el índice de precios de aquellos productos o servicios que son representativos del sector salud. Históricamente, el IPC Salud es más alto que el IPC, por la situación particular del sector. ¿Esa cifra de cuánto fue? ¿Cuánto fue el IPC Salud para el año que terminó? ¿Y se tuvo o no se tuvo en cuenta a la hora de hacer esta evaluación? No, aquí se tiene en cuenta el IPC general, por cuanto aquí se recogen en el IPC general, pues todos los ponderadores que tienen que ver con la prestación del servicio de salud, ¿cierto? Con la prestación del servicio de salud para este año. Y entonces ahí es cuando IPC Salud. Y también pues soportado, el IPC general, ¿cierto? Porque esto también tiene una normatividad que plantea que es el IPC general el que se debe considerar en estas situaciones. Ya de hecho hay un antecedente por allá en el 2010, 2011. ¿Y el de salud usted lo conoce? ¿El IPC Salud lo conoce? Pues no sé en cuánto habrá terminado el IPC Salud para el... ¿Y no cree que para este cálculo habría sido bueno saberlo? Sí, claro que sí, pero aquí el tema es que nosotros nos tenemos que apegar a la ley, y la ley plantea que cuando hay este tipo de situaciones se debe incrementar en el IPC general. Señor viceministro, pero la Corte Constitucional a comienzos de 2024, en un fallo, prácticamente le dijo al ministerio, oigan, revisen la UPC que está muy bajita, deberían reajustarla. Y aún así, hoy tercamente diera la impresión el gobierno, pues le sube solo el IPC pese a que hay un déficit. ¿Por qué ni siquiera se le hace caso a la Corte Constitucional? No, Juan Diego, que me da pena pues como controvertirte, pero no es así. Lo que hizo la Corte fue con ocasión de un seguimiento que se le hace a la sentencia T760 del 2008, no es de ahora, del 2008. Entonces, en una de las órdenes se plantea desde la Corte, le ha planteado a todos los gobiernos que hay que hacer una destinación eficaz y garantizar
un flujo adecuado de los recursos. Entonces, en las audiencias que se hicieron el año pasado con la Corte, pues se vuelve a destacar esto. Venga, ¿qué está pasando con estos recursos? Y había una queja en su momento de ASEMI, era que se planteaba que con recursos de la UPC se financiaran equipos básicos de salud que hacen atención primaria. Entonces, por eso se genera esa audiencia en la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional pues se le ha respondido de manera eficaz y oportuna pues todos sus requerimientos, ¿cierto? Que no han sido en especial por qué no se incrementa esto o lo otro. El año pasado, por ejemplo, que es un buen, análisis que se pudiera hacer, el año pasado el incremento inicial dio el 6.71%, está mucho menos del IPC del año pasado, y la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas decidió por unanimidad, venga, esto no puede quedar por debajo del IPC, incrementémoslo al IPC porque la información de las EPS pues fue también muy pobre, y entonces venga, no, incrementémoslo en el IPC. Pues el IPC era en ese momento el proyectado más o menos el 9.73%, se incrementó y luego se hicieron unas adiciones, y al final del día el año pasado el incremento fue del 12.01%, o sea, casi que el doble de lo que dio con la información que enviaron las EPS. Sí, viceministro, otro dato importante, además del índice de precios al consumidor, es el incremento del salario mínimo. Hay agremiaciones que preguntan y piden respuesta sobre el incremento del salario mínimo y que se queda corto frente a este valor que ustedes nos dan de la UPC en el decreto que salió. ¿Se podría utilizar el incremento del salario mínimo como mecanismo supletorio, teniendo en cuenta que hay insuficiencia de datos, por ejemplo, de parte de la CPS, o definitivamente este será el valor que va a quedar ya definido como la UPC para el año en curso? Pues hasta el momento esa es la decisión que tomó el gobierno, ¿cierto? Obviamente lo que plantean las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas también he visto, pues es un tema que hay que considerar. Pero como les digo, tenemos una legislación, una normatividad que no nos ata el crecimiento de la UPC al salario mínimo, ¿cierto? Ni tampoco al IPC de salud, ¿cierto? Ahí tenemos pues unas dificultades normativas. Todo esto, lo que hemos venido conversando en estos minutos, pues es, digamos, son argumentos adicionales para replantear el actual sistema general de seguridad social en salud. Seguir con esta misma lógica, pues realmente no nos va a llevar a ningún puerto, ¿cierto? Llevamos ya 3 décadas de Ley 100. Miren, hemos identificado 24 decretos desde 1994 hasta agosto del 2022, que han flexibilizado las normas con las cuales se manejan los recursos públicos de destinación específica. Y este gobierno pues no puede seguir en esa misma ruta de seguir, digamos, siendo laxo con el manejo de los recursos públicos. Entonces, por eso se propone hacer una reforma al sistema donde tengamos más visibilidad de qué está pasando con los recursos, más transparencia. Mire, ya vamos avanzando en esa dirección. Sí. Ustedes hoy se pueden meter a la página de la ADRES y ven en un link de la EPSX, le está pagando al hospital Y, y se sabe cuánto. Ahí vamos avanzando en esa transparencia, que es, digamos, desafortunadamente de los factores que más adolece nuestro sistema de transparencia en el manejo de la información, sobre todo el manejo de la información financiera. Viceministro, en calidad de ministro encargado, Luis Alberto Martínez, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, pero no estoy de ministro encargado, sigo siendo el viceministro de Protección Social. Muchas gracias. Bueno, viceministro, para todos. Muchas gracias, pero asume en este caso la vocería desde el ministerio.